Noticentro 1, CMI. 5 días de paro minero en Buriticá, Antioquia. Gobernación denuncia que se impide búsqueda de desaparecidos. Doble asesinato en Manrique, Antioquia. 2 pasajeros se enfrentaron con disparos en un bus. Asesinan a ganadero en el Valle del Cauca. Uno de los atacantes murió. Caso de fleteo a plena luz del día en el norte de Bogotá. Mal estado en vías de Bogotá genera más del 60% de contaminación del aire en la capital. Yo sentí que le echaron tiro a la buseta, pero yo no paré y ahí pasó eso. Así narra un conductor el drama por inseguridad en calles de Barranquilla. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Se conoce la identidad de los 2 posibles desaparecidos en mina de Buriticá, Antioquia. Secretarios de Gobierno y Seguridad del departamento se reúnen a esta hora con el ministro de Defensa para buscar salida a los 5 días de bloqueos en la cabecera municipal. Hernán Muñoz, muy buenos días, usted tiene detalles. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Estamos originando esta información muy cerca del centro administrativo La Alpujarra a la espera de noticias en esta coyuntural situación que hoy vive el departamento de Antioquia. Ya son 5 días de bloqueo, de paro, de vandalismo en esta situación. Y es que el panorama es de contraste. Por un lado, ya se conoce la identidad de las 2 personas que presuntamente se encuentran desaparecidas en este socavón. Se trata de Víctor Peña y Jesús González, uno de ellos de nacionalidad extranjera, quienes al parecer llevan casi 10 días atrapados en este socavón. Denuncia que ya ha sido conocida por la alcaldía del municipio de Buriticá, en esta subregión del occidente del departamento de Antioquia. Pero por otro lado, la otra situación también es contradictoria. Muchas de las familias están pidiendo ayuda, le han exigido a la gobernación de Antioquia que llegue con una comisión de salvamento, búsqueda y rescate. Pero ayer, cuando ya todo estaba dispuesto, a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Gobierno del departamento de Antioquia denunció que este equipo no le permitieron ingresar a esta mina para poder avanzar con todas las labores de rescate. Situación que se ha convertido en todo un caos, no solamente por la situación que atraviesan las familias, sino por el caos en la vía nacional hacia Urabá, pero también en el municipio de Buriticá, exactamente en la cabecera municipal. A esta hora hay mucha atención porque hay una reunión importante en el gobierno en Bogotá. Los secretarios de Gobierno y de Justicia se reúnen con el ministro de la Defensa y sobre la mesa se ha puesto una situación muy particular. La prioridad es salir de esta crisis y de este extraño caso que aún no tiene cifras exactas de personas fallecidas, pero que sí, ya como se ha confirmado hoy aquí en Noticentro 1 CMI, hemos podido conversar con las familias y ya nos dicen que estas 2 personas sí se encontraban trabajando en este socavón. Mientras tanto, seguimos hablando de noticias de orden público porque hace pocos minutos este equipo periodístico se desplazó hacia el sector de Versalles en la comuna 3 Manrique. Allí, en medio de una situación bastante compleja, 2 personas fallecieron en medio de un tiroteo que se originó dentro de una microbuseta en presencia de varios pasajeros. Esto estuvo a punto de causar una tragedia peor de la ya existente. 2 personas fueron asesinadas, una de ellas respondió con arma de fuego. Hubo una situación al parecer de intolerancia y ambos fallecieron. Uno de ellos en el lugar y el otro en un centro asistencial muy cerca desde donde estamos originando esta información en directo. Y a las 12 del día espere ampliación de las emergencias en el departamento de Antioquia. 7 municipios hoy amanecen bajo inundaciones. En Caucasia, por ejemplo, varios menores utilizaron su propio colchón como un flotador en medio de esta crítica situación. En Zaragoza y el Bagre, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, la situación también es bastante compleja, pero también aquí en la ciudad de Medellín se ha ordenado el cierre de una vía en doble sentido en el sector de Palos Verdes por la crítica situación y estaremos hablando de los pronósticos del ideal. Nos vemos más adelante con toda la información desde Medellín. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Así es, Hernán, muchas gracias. Delincuentes motorizados aprovechan los trancones en la autopista norte de Bogotá para robar. En video quedó grabado un intento de hurto. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Ya están identificados estos delincuentes?
Luisa, muy buenos días. Como fue un intento de fleteo y no un fleteo en sí, pues no se interpuso una denuncia y por ende las autoridades todavía no han podido establecer si los motorizados actúan específicamente en esta localidad de Usaquén. Pero nosotros hablamos con líderes de esta localidad quienes aseguran que no es la primera vez que se presenta un fleteo en esta localidad en los días de agosto, y es que en los últimos días también en un sector de esta localidad con características parecidas, delincuentes motorizados se acercaron a un vehículo y en esa ocasión sí pudieron robarle sus pertenencias. Esto fue lo que dijo el veedor ciudadano de esta localidad. Desafortunadamente se están aprovechando de ese trancón por las obras que está realizando el distrito, y en ese espacio en el que se detienen los ladrones están visualizando las pertenencias que llevan las personas o las que llevan en sus vehículos, y entonces aprovechan para hacer los atracos. En otros casos pues son los fleteos, y los trancones se convierten en los mejores aliados para que el vehículo no se movilice y el ladrón pueda atacar. Luisa, impacta muchísimo que los delincuentes estén aprovechando los trancones de la ciudad. Recordemos que en Bogotá hay más de 500 frentes de obra y que muchos de esos han ocasionado los trancones. Y esta es la oportunidad precisa, aseguran los líderes, para que los delincuentes se acerquen en medio de trancones como los que hay en este momento y le roben las pertenencias a conductores de vehículos, incluso a otros motorizados. Ya la Secretaría de Seguridad está adelantando un plan de compra de cámaras de seguridad para tener pruebas de este tipo de delitos. Pero vamos a cambiar de tema. Tenemos una triste historia, y es que un joven de 30 años falleció el pasado 6 de agosto en el país de Polonia. Él había ido a ese país en los últimos 4 meses, ya estaba allá, se había establecido para empezar a trabajar y lamentablemente el 6 de agosto falleció en un accidente de tránsito. Hoy su esposa y su hijo de tan solo 6 años de edad luchan con la Cancillería, con la Embajada de Colombia en Polonia, para que les ayuden a repatriar el cuerpo de Joan Fonseca, pero además de eso, y si no se puede, tan siquiera las cenizas. Nosotros hablamos con su esposa y esto fue lo que nos dijo. Se fue con la idea de cumplir sueños, mejorar la calidad de vida de su hijo y la nuestra, y pues con todas las ilusiones del mundo se fue, la verdad. Procedimos a comunicarnos vía telefónica con la Embajada de Colombia en Polonia, y ellos ya estaban enterados del caso porque no son casos que suelen ocurrir. Entonces ellos ya estaban enterados del caso y como que se pusieron al frente, pero pues el avance no ha sido grande porque en estos países, o por lo menos la persona que está allá me dice que el trámite allá es muy lento. Mientras tanto, el cuerpo de Johan reposa en una morgue de Polonia, esperando que autoridades colombianas en ese país puedan ayudarles a repatriar el cuerpo, tan siquiera para darle el último adiós. A las 12 del mediodía tendremos más detalles de estas dos noticias. Luisa, nos vemos más adelante. Así es, Luisa, gracias. La familia de una mujer de 45 años denunció su secuestro en los límites de los departamentos del Valle y Cauca. Los captores están exigiéndoles la suma de 500 millones de pesos por su liberación. Sebastián, muy buenos días. ¿Quién es la víctima? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Se trata de María Elena Rengifo, de 45 años. Ella se desplazaba desde el municipio de Miranda hacia Florida, en el Valle del Cauca, cuando fueron interceptados por sujetos armados. No se hicieron pasar por ningún tipo armado ilegal, por ningún grupo armado ilegal, mejor. Y luego los condujeron con rumbo desconocido. Al esposo lo hicieron descender del automotor y a ella se la llevaron. Le exigieron la suma de 500 millones de pesos para dejarla en libertad. Él ha explicado que él no cuenta con esta suma de dinero. Él se desempeña como profesor de educación física y ella también como trabajadora de una empresa de la capital del Valle del Cauca. Le ha enviado un mensaje a los captores para que la dejen pronto en libertad, y a ella que si escucha su testimonio, que lo veremos más adelante en nuestra emisión del mediodía, que tenga mucha fortaleza para que regrese sana y salva. Por su parte, él ha estado en distintos centros asistenciales porque ha sufrido quebrantos de salud debido a la preocupación que tiene junto a sus hijos por el estado en el que se encuentra esta mujer, identificada como María Elena Rengifo, de 45 años. De acuerdo con lo que nos han dicho de manera extraoficial algunas fuentes cercanas al Gaula de la policía, es que se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para ubicar cuanto antes a la víctima y determinar quiénes son los responsables.
En otras noticias, fueron capturadas 15 personas que formaban parte de una banda criminal denominada como Los Velar. Ellos tenían una incidencia en varias comunas de la capital del Valle del Cauca. Adicional a eso, estaban vinculados a la disidencia de Dagoberto Ramos de las FARC. Ellos son los responsables de varios homicidios y de la venta de estupefacientes, por el cual obtenían unos ingresos cercanos a los 500 millones de pesos. En interceptaciones, las autoridades pudieron descubrir de qué manera es que planeaban los crímenes que perpetraban en la ciudad. Adicional a eso, habían intentado asesinar a un uniformado de la policía hace algunos meses aquí en la ciudad, y también, de acuerdo con lo que pudieron determinar, es que las órdenes la dictaba un cabecilla que está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Y finalizamos con el asesinato de un ganadero en el norte del Valle del Cauca, en el municipio de Ansermanuevo. Al parecer, en una finca de la Sociedad de Activos Especiales que la víctima tenía alquilada. Fue identificado como Óscar Fernando Salas, oriundo de Cartago, tenía 39 años de edad, y uno de sus familiares reaccionó en el momento del crimen y también asesinó a un joven de 17 años identificado como John Marín, y quien presuntamente estaba vinculado al crimen de este ganadero de 39 años. En el momento en que intervinieron las autoridades, se les descubrió un arma de fuego a este menor de edad que, como decimos, estaría relacionado con el crimen del ganadero. Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre este nuevo crimen en el norte de la región. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen. Les contamos cuál es la principal causa de contaminación en Bogotá. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Las vías en mal estado y el polvo que generan son la causa del 67% de la contaminación en Bogotá. Noticentro 1 CMI conoció el inventario de emisiones de la Secretaría de Ambiente. Los huecos, esas vías que parecen trochas, y el polvo que se genera al paso de los carros es el causante del 67% de la contaminación en Bogotá. Más que los camiones, los buses y las industrias, la malla vial deteriorada es la que está afectando la calidad del aire en la ciudad. Por primera vez la Secretaría Distrital de Ambiente va a trabajar con las alcaldías locales en mejorar las vías más afectadas para que sus habitantes respiren mejor. Según este informe, 5 barrios aportan el 20% de la contaminación en toda Bogotá, y son Carvajal, Patio Bonito, El Apogeo, Jerusalén y Los Comuneros. Yo sufro de las vistas, por el humo de los del CIP y de las mulas y todo eso. El ambiente muy pesado, mucho humo. Después de 4 años, el distrito actualizó el inventario de emisiones de Bogotá y evidenció una reducción del 12 al 8% en las emisiones de los buses del SITP, es decir, lo equivalente a sacar de circulación 360.000 motos. Que el cambio de buses, del sistema de troncal, el inicio de la salida de los provisionales, ya nos marcaron un cambio en lo que respiramos en Bogotá. Pero preocupa el aumento en las emisiones de los vehículos de carga, que pasaron del 38% al 42%. Crear un mecanismo financiero, una fiducia en la que podamos financiar esos cambios de tecnología, ya sea para compra de nuevos camiones de cero o para la instalación de filtro y otros cambios tecnológicos. Anualmente, 2.000 personas mueren por enfermedades respiratorias en la capital del país. Capturan en el Atlántico un cabecilla y un presunto sicario del Clan del Golfo. Entre los capturados está alias Cachete, quien sería el cabecilla principal de este grupo delincuencial en el Atlántico y uno de los más buscados en Sucre. Jorge Castro tiene los detalles del operativo. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Los detalles de estos operativos los acaba de confirmar la policía en el departamento del Atlántico, operativos que se desarrollaron en coordinación con el Grupo Gaula en Barranquilla y en zona rural del departamento del Atlántico. El primero de los capturados, en efecto, alias Cachete. Su nombre de pila es Edinson Alexander Huelvas Moreno, quien desde hace 12 años pertenece a esta organización criminal y estaba liderando esta banda aquí en el departamento del Atlántico, adscrito, y según se señala por parte de esta información de la policía, pertenece a la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo. Su captura se produjo en el barrio Olaya, en la ciudad de Barranquilla, y después de un trabajo de inteligencia se pudo establecer el lugar en donde se ocultaba. El otro capturado es Omar Acuña Machado,
alias El Mono, otro presunto integrante del clan del Golfo. A los dos capturados se les sigue investigación por los delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego y también concierto para delinquir. Son golpes que ha asestado en las últimas horas la policía en el departamento del Atlántico, en Barranquilla y en el corregimiento de San José de Saco, en jurisdicción del municipio de Juan de Acosta, zona costera de este departamento. En otras noticias, continúa el temor entre los conductores de buses urbanos en la ciudad de Barranquilla por las amenazas de grupos de extorsionistas. Tenemos el testimonio de uno de los conductores que señala en declaraciones a Noticentro 1 CMI que siente temor, que no regresará más a trabajar porque tienen claro que lo ocurrido ayer en un hecho confuso en el barrio Manuela Beltrán de Soledad con un conductor no fue un atraco. Dice el conductor en las declaraciones a Noticentro 1 CMI que cuando un atracador sube a un bus a perpetrar un asalto, incluso se hace pasar como pasajero y paga el valor de la tarifa del pasaje del servicio de transporte urbano, por lo que se descarta que lo de ayer haya sido un atraco y reclaman que sea más permanente la presencia de las autoridades en las 51 rutas establecidas y puntos estratégicos de la ciudad de Barranquilla para alejar a la banda de extorsionistas de los conductores de buses. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y hay alerta roja por dengue hemorrágico en Santander. Ana Mercedes, ¿cuántos casos y qué medidas se aplicarán para frenar la propagación de esta enfermedad? Buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues es alarmante la cifra, más de 142%, el incremento del dengue en esta región del país. Me acompaña el secretario de Salud del departamento, el doctor Javier Alonso Villamizar. Secretario, gracias por atendernos. ¿Cuántos casos y qué está disparando el dengue en esta ciudad? Teniendo en cuenta el aumento de casos de dengue en el país y a su vez en el departamento de Santander, hemos visto un incremento de 1.022 casos en este año y haciendo un comparativo al año anterior, se han presentado más de 600 casos. Usted muy bien lo decía, estamos hablando de un 142% de estos casos. Obviamente pues nosotros venimos revisando con el equipo de epidemiología, haciendo esta visita y hemos realizado más de 31.000 visitas y esto lo que ha generado son los criaderos. También estamos avanzando, eliminando más de 4.000 criaderos, que es lo que está, y las lluvias, el invierno está generando el dengue acá en el departamento de Santander. ¿Cuántas personas han perdido la vida y cuáles son los síntomas que se pueden presentar por dengue? Lamentablemente se han presentado 3 personas fallecidas por el dengue y los síntomas que se presentan en estas personas, fiebre alta, posiblemente hasta 40 grados, dolor detrás de los ojos y en las articulaciones, dolor de músculos, huesos, dolor de cabeza, sarpullido en la mayor parte del cuerpo, entre otras manifestaciones que se puedan presentar. Doctor, ¿medidas que se van a aplicar en las ciudades afectadas? Bueno, las medidas, nosotros venimos pues capacitando a la población, el tema de prevención y lo más importante es prevenir, evitar los criaderos para que obviamente no se propague este vector y venimos pues con todo el equipo de ETV para eliminar esta importante enfermedad de dengue en el departamento. Muchísimas gracias al secretario de Salud de Santander. Más detalles sobre esta nueva enfermedad viral. La tasa de inflación del Reino Unido alcanzó 10,1% en julio, el nivel más alto en 40 años, impulsado principalmente por el aumento de los precios de los alimentos, y la situación podría empeorar cuando se prevén drásticas disparadas en los precios de la energía. Desde febrero de 1982, el índice de precios al consumidor en el Reino Unido no alcanzaba un nivel tan alto como el registrado el pasado mes, según la Oficina Nacional de Estadísticas, que situó la tasa de inflación para julio en 10,1% interanual, la mayor cifra en 40 años. Pero que no podría ser la peor cuando el Banco de Inglaterra ya advierte que este número podría superar el 13% en octubre, cuando se prevén aumentos drásticos en los precios de la energía, mientras que anticipó que el Reino Unido puede entrar en una recesión en el último trimestre de 2022 y que esta crisis puede continuar en el 2023. Las subidas de precios se generalizaron el mes pasado en territorio británico, respondiendo principalmente al alza de la electricidad y el gas, así como del transporte.
Sin embargo, los alimentos aumentaron especialmente y el golpe se sintió principalmente en los productos lácteos, de panadería, la carne y las verduras. Israel anunció que reanudará las relaciones diplomáticas con Turquía. Los embajadores y cónsulos generales de ambos países podrán regresar a sus puestos tras años de tensiones. Facilitado por la ausencia del ex primer ministro Benjamín Netanyahu y luego de años de tensas relaciones, desde hace meses está marchando un deshielo en las relaciones turco-israelitas que volverán a disfrutar de una diplomacia plena. Hoy las dos naciones anunciaron que reanudarán sus relaciones y enviarán embajadores por primera vez en años a los otros países. Las relaciones entre ambos territorios tocaron fondo en 2010 después de que las fuerzas israelíes asaltaran una flotilla con destino a Gaza que transportaba ayuda humanitaria para los palestinos que rompieron un bloqueo israelí. Para Tel Aviv, la medida supone un importante activo para la estabilidad regional y una noticia económica muy importante, mientras que en Turquía aseguraron que seguirán defendiendo los derechos de los palestinos de Jerusalén y de Gaza. Las autoridades piden a los residentes de California ahorrar electricidad debido a las altas temperaturas. La medida del operador independiente del sistema de California, que administra el 80% de la red eléctrica del estado, se produce cuando se espera que el calor puede llegar a los 42 grados centígrados y que aumente la demanda y se agote el suministro de energía disponible. El FBI rescató a más de 200 víctimas de trata de personas en Estados Unidos. En el operativo en el que participaron más de 200 agencias estatales, locales y federales y duró 2 semanas, se localizó a 141 víctimas adultas. Del total, 84 eran menores de edad de trata infantil y 37 niños desaparecidos. De acuerdo con las autoridades, la edad promedio de los niños era de 15 años y la víctima más joven tenía 11 años. Y desde Venezuela se propusieron que se haga un intercambio con Estados Unidos que resulte en la liberación de Alex Saab a cambio de prisioneros en la nación norteamericana que han sido detenidos durante los últimos años en el país petrolero. Así lo sugirieron activistas del movimiento Free Alex Saab, el cual está vinculado al chavismo y que califica de ilegal el proceso contra el empresario colombo-venezolano que fue extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de dinero y de ser el testaferro de Nicolás Maduro. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue diagnosticado con cáncer de piel y comenzará su tratamiento en los Estados Unidos. Se trata de una lesión en el párpado derecho por la que el mandatario ecuatoriano tuvo que ser operado el 29 de julio y que posteriormente fue identificada como un melanoma. Lasso viajará a Houston, Texas, para recibir atención médica y permanecerá fuera del país del 16 al 21 de agosto. Y una nueva especie de dinosaurio que vivió en Colombia hace aproximadamente 175 millones de años fue nombrada en homenaje al Acuerdo de Paz. Los investigadores resaltaron que la extracción ocurrió en 2016, año de la firma del acuerdo, por lo que denominaron Perijasaurus La Paz. Se determinó Perijasaurus por la serranía del Perijá, donde se realizó este hallazgo, y La Paz por 2 cosas, por el municipio de La Paz en Cesar y porque gracias a la firma de La Paz se logró extraer el fósil. Y un grupo de científicos suecos lograron crear córneas de colágeno de cerdo. Así le devolvieron la vista a 20 personas. La ciencia ha abierto una nueva puerta para tratar la ceguera corneal que se produce cuando esta membrana transparente que recubre el frente del ojo y actúa como lente se vuelve opaca e impide que la luz llegue al fondo del ojo. Aunque puede tener cura a través de un trasplante, los expertos estiman que hay 12,7 millones de personas esperando una córnea donada, pues estas membranas escasean. Un grupo de investigadores suecos ha probado en un estudio piloto cuyos resultados se han publicado en la revista Nature Biotechnology unas córneas hechas con colágeno de piel de cerdo en 20 personas de Irán y la India con estos tejidos enfermos. A los 2 años, todos los pacientes habían mejorado y los que estaban ciegos podían ver. Aunque serán precisos ensayos clínicos más complejos para validar la medida, la primera prueba con este tejido corneal creado por bioingeniería ha demostrado que es seguro. 5 días de paro minero en Buriticá, Antioquia.
Gobernación denuncia que se impide búsqueda de desaparecidos. Presidente de la Cámara, David Racero, dice que no pagará almuerzos a representantes y pide que dejen la sinvergüencería. Doble asesinato en Manrique, Antioquia. 2 pasajeros se enfrentaron con disparos en un bus. Asesinan a ganadero en el Valle del Cauca. Uno de los atacantes murió. Caso de fleteo a plena luz del día en el norte de Bogotá. Yo sentí que le echaron tiro a la buseta, pero yo no paré y ahí pasó eso. Así narra un conductor el drama por inseguridad en calles de Barranquilla. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Se cumplen 5 días del paro minero en Buriticá, Antioquia. Ya se conoce la identidad de los 2 posibles desaparecidos. Secretarios de Gobierno y Seguridad del departamento se reúnen a esta hora con el ministro de Defensa para buscar una salida a los 5 días de conflicto. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora? Luisa, la situación es preocupante, lo ha dicho la Gobernación de Antioquia, quien aseguró que continúan las vías de hecho en esta vía que es nacional, pero también en el acceso a la cabecera municipal. Hoy el gobernador de Antioquia delegó a los secretarios de Justicia y de Gobierno para que a través del gobierno se pueda buscar una salida. Víctor Peña y Jesús González son los 2 mineros que presuntamente están atrapados en el socavón de Buriticá. Según información de algunos denunciantes que pidieron no revelar su identidad, sus cuerpos ya fueron recuperados, pero en circunstancias que aún se encuentran en investigación, aún no han sido entregados. En la zona la incertidumbre no cesa. La Gobernación denunció que allí no se está permitiendo avanzar con el protocolo de rescate. Después de avanzar unos metros en los socavones, a la distancia, un grupo indeterminado de personas lanzaron amenazas contra la misión humanitaria y aseguraron que el día de mañana harían entrega de unos cuerpos todavía por establecer allí mismo en ese punto. En las últimas horas se permitió el paso en algunos puntos de bloqueo, pero en otros persiste el paro que ya cumple 5 días. Rechazamos contundente y categóricamente el uso de las vías de hecho y apoyamos de manera enérgica el trabajo interinstitucional para la preservación del orden público en el municipio de Buriticá. A esta hora los secretarios de Gobierno y Justicia de Antioquia se reúnen en Bogotá con el ministro de Defensa Iván Velázquez y como prioridad se puso sobre la mesa exponer la crítica situación que se vive en esta zona de Antioquia. Ahora vamos con noticias de Medellín porque en la comuna 3 en Manrique 2 personas fueron asesinadas en medio de un intercambio de disparos dentro de una microbuseta. Según el reporte, 2 pasajeros de esta microbuseta discutieron, uno de ellos disparó y en medio de la crítica situación que presenciaron los pasajeros se desató una balacera. El conductor, al ver la gravedad de la situación, le puso freno de emergencia al vehículo y se bajó. Esta riña derivó en una agresión mutua entre estas 2 personas con armas de fuego. Ambos salen gravemente lesionados, son trasladados a centros asistenciales donde llegan sin signos vitales. Noticentro 1 CMI llegó hasta la escena del doble crimen, pero allí reina el silencio. Nadie se atreve a contar el drama que vivieron en la microbuseta. Se adelanta la investigación correspondiente, se tienen ya entrevistas, registros fílmicos que se pudieron captar en el lugar de los hechos y ya la Policía Judicial realiza como tal y esclarece como tal el hecho. Las víctimas fueron identificadas como Jason Henao de 32 años y Luis Rengifo de 21. Las autoridades se encuentran verificando sus antecedentes. Y seguimos en directo desde la ciudad de Medellín porque aquí se ha reportado desde la Oficina de Gestión del Riesgo que 7 municipios permanecen en emergencias por las lluvias. Un menor usó su colchón como flotador en el corregimiento Caserí de Caucasia. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río y convirtieron los caseríos en otro afluente que amenaza con destruir algunas viviendas. En Zaragoza y El Bagre la situación es similar. Efectivamente, tenemos maquinaria amarilla en la zona. Esperamos generar una solución entre la próxima semana, realizando pues unas rutas de trabajo en las cuales podamos realizar transbordo y efectivamente
precisamente generar las rutas para llevar suministro a esta subregión del occidente antioqueño. En Medellín nuevamente fue cerrada en ambos sentidos la vía principal del sector Palos Verdes de Manrique. La alcaldía entregó un pronóstico del tiempo. Evidencia y nuevamente confirma esta probabilidad de más de un 80% de persistir y de continuar el fenómeno de la niña que hemos vivido casi de hace más de un año. En otros 6 municipios de Antioquia se atienden varias emergencias. Y en otras comunas de la ciudad, como en la Comuna 13, también hay una especial atención por las diferentes lluvias. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Y a propósito de la emergencia por lluvias, el presidente Gustavo Petro advirtió que se vienen 3 meses con inundaciones y pidió a las autoridades adelantar trabajos preventivos. Gerardo Aristizábal, ¿qué más dijo el presidente y dónde se encuentra? Buenas tardes. Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. Los saludo desde el Parque Central de Villavicencio. Ha comenzado su recorrido por el departamento del Meta el presidente Gustavo Petro. En este momento se encuentra visitando un depósito de Ecopetrol. Luego retornará a la capital del Meta y continuará su recorrido con un consejo de seguridad sobre las 5 de la tarde. Pero a primera hora posesionó a 2 ministros, el de Justicia, Néstor Osuna, el de Ciencia y Tecnología, Arturo Luna. También posesionó al nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres y a él le encomendó comenzar a articular todo el trabajo porque dijo, se viene un invierno muy fuerte que amenaza con perder muchas vidas en Colombia. ¿Por qué? Por las fuertes inundaciones de los ríos. Dice que el trabajo tiene que ser articulado entre toda la institucionalidad. Por ejemplo, en el Meta, con el gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Le encomendó precisamente al nuevo director de la Gestión de Riesgo y de Desastres que comience a trabajar de inmediato en este tema de prevención. Anunciarle al país que hay que alistarse ya, que hay que hacer los mapas de riesgo ya, con los mapas que ya tiene el IDEAM, porque vienen 3 meses altamente probables de inviernos, inundaciones, crisis que tenemos que preparar de antemano precisamente para disminuir el riesgo y afrontar esas realidades de la crisis climática en Colombia, ojalá sin que se produzcan muertos. Retoma de esta forma el jefe de Estado su agenda pública, luego de que en la víspera, este martes 16 de agosto, cancelara posesión de ministros y también el reconocimiento de las tropas que iba a adelantarse en la Escuela José María Córdoba, prevista, reprogramada para el próximo sábado. Con la cámara de Matías Álvarez, desde Villavicencio, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. Y en el Congreso sigue la polémica por el recorte del sueldo y beneficios a senadores y representantes. La más reciente es la advertencia del presidente de la Cámara, David Racero, de no darle almuerzo a los congresistas. Diferentes quejas han llegado a la presidencia de la Cámara de Representantes porque desde esta corporación no se proporciona alimentación a los parlamentarios durante las sesiones plenarias donde se discuten y votan los proyectos. Frente a la situación, el presidente de la Cámara, David Racero, fue enfático en señalar que desde la corporación no saldrán recursos para financiar las comidas de los legisladores. Qué pena, pero los congresistas pueden comprar su almuerzo. Por más que me insistan, no destinaré recursos de la Cámara para el almuerzo de 187 representantes. Es verdad que estamos teniendo sesiones largas de trabajo, pero para eso nos pagan. Dejemos la sinvergüencería. De acuerdo con Racero, los almuerzos de los representantes en una semana de sesiones ordinarias le costaría alrededor de 15 millones de pesos a los colombianos, algo que la Cámara no va a financiar. Delincuentes motorizados aprovechan trancones en la autopista norte de Bogotá para robar. En video quedó registrado un intento de hurto. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Ya están identificados los delincuentes? Luisa, no han sido identificados aún los delincuentes, pero ya la ciudadanía habla de una posible banda delincuencial que estaría acechando en medio de los trancones. Preste mucha atención a este video. Delincuentes motorizados aprovechan los trancones en el norte de Bogotá para sorprender a sus víctimas con armas de fuego y hurtarles sus pertenencias. En este caso, el conductor de la camioneta resistió a las múltiples amenazas, poniendo en riesgo su vida.
los delincuentes no tuvieron éxito. Desafortunadamente se están aprovechando de ese trancón por las horas que está realizando el distrito, y en ese espacio en el que se detienen los ladrones están visualizando las pertenencias que llevan las personas o las que llevan en sus vehículos, y entonces aprovechan para hacer los atracos. En otros casos pues son los fleteos, y los trancones se convierten en los mejores aliados para que el vehículo no se movilice y el ladrón pueda atacar. La ciudadanía, aún sintiéndose insegura, se abstiene de interponer denuncias. En muchos de los territorios, efectivamente, la percepción de inseguridad es muy grande. La comunidad tiene miedo a denunciar. La comunidad dice, ¿para qué denunciar si no hay efectividad por parte de las autoridades? O como dicen algunos, para que a los 5 minutos salgan los delincuentes. Entonces, desafortunadamente, las autoridades toman eso como si no pasara nada en el sector, pero la realidad es otra. Los atracos existen y la inseguridad existe y está afectando la sana convivencia en la localidad. Hace pocos días en la misma localidad de Usaquén se presentó un fleteo, también en medio de un trancón. La Secretaría de Seguridad anunció recientemente la compra de más cámaras de seguridad. Algunas tendrán un sistema de vigilancia avanzado para detectar vehículos que participen de delitos a través de la placa. Son las noticias desde el norte de Bogotá. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. La familia de una mujer de 45 años denunció su secuestro en los límites de los departamentos del Valle y Cauca. Los captores están exigiéndoles la suma de 500 millones de pesos por su liberación. Sebastián Bedoya con los detalles. Sebastián, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Luisa, la familia de la víctima le ha pedido a los secuestradores que la dejen en libertad, de que ellos no cuentan con esos recursos para pagar lo que le están exigiendo. María Elena Rengifo, de 45 años, cumplirá una semana secuestrada por sujetos armados que se la llevaron con rumbo desconocido luego de ser interceptada cuando se desplazaba a laborar desde Miranda, Cauca, hacia el municipio de Florida Valle junto a su esposo. Nos abordan un grupo armado, unas personas en moto, me hacen parar, me colocan un arma, se montan a mi camioneta, al vehículo en el cual estoy, y me hacen devolver hacia el sector de Miranda, y en un punto llamado el crucero de Guatemala, me hacen bajar a mí. Su compañero sentimental ha sufrido varios quebrantos de salud desde el plagio debido a la preocupación, y en compañía de sus hijos espera que las autoridades ubiquen a los responsables, así como un pronto regreso de la víctima. Yo solamente he servido a la comunidad 25 años, soy profesor de profesión, y ¿saben qué es el profesor de profesión? Un asalariado más. Y mi esposa una asalariada más, porque nosotros no tenemos negocios privados ni nada de cosas. A la fecha, ninguno de los dos había reportado tener amenazas en su contra, y de acuerdo con fuentes cercanas al Gaula de la policía, se adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer cuanto antes este secuestro en la región. En otras noticias, fue desarticulada una temida banda criminal en Cali. Necesito que llame a un man. Yo creo que de pronto le copia más a una mujer que a un man. Necesito que lo saque a muerte, necesito sacarlo a muerte. No lo saco yo porque yo creo que el man se confía más con una voz de mujer, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo se llama el man? ¿Ah? ¿Cómo se llama el man? Así era como los dos líderes de la organización denominada como Velar planeaban los crímenes en Cali, así como la venta de drogas, siguiendo indicaciones de su máximo cabecilla, quien permanece privado de la libertad y que al parecer está vinculado financieramente a la disidencia de Dagoberto Ramos de las FARC. Esos sujetos se dedicaban al expendio de estupefacientes y eran liderados por un sujeto alias Fran, que se encuentra recluido en la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá. Tenían dos sujetos, una mujer y un hombre, quienes eran los encargados de dirigir esta banda criminal en la ciudad de Cali, la cual tenía injerencia en varias comunas de la ciudad. En total fueron capturadas 15 personas en 7 comunas de la capital del Valle, Jamundí. De acuerdo con las investigaciones, obtenían ingresos cercanos a los 500 millones de pesos mensualmente gracias a la comercialización de estupefacientes. 10 eventos de tráfico de sustancia estupefaciente, un total de 3 homicidios esclarecidos, uno de ellos en modalidad de tentativa y uno más que fue frustrado gracias a la acción efectiva del trabajo desarrollado por la Policía Nacional. Durante los operativos fueron incautadas armas de fuego, alucinógenos y grandes sumas de dinero, tanto extranjero como nacional.
Dos noticias para despedirnos. Las autoridades están investigando el crimen de un ganadero en una finca de propiedad de la Sociedad de Activos Especiales que estaba en alquiler de la víctima, identificada como Óscar Fernando Salas, oriundo del municipio de Cartago y de 39 años de edad. En el mismo hecho, también perdió la vida un menor de 17 años, presunto autor de este crimen, que al parecer fue atacado por uno de los familiares de la víctima, quien al parecer también resultó herido y se encuentra en un centro asistencial del norte del Valle del Cauca. Y precisamente en esta región se presentó un sismo de magnitud 4.0 y, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en El Águila. Hasta el momento, los organismos de socorro no reportan ningún tipo de emergencias y se encuentran realizando un barrido por los municipios del norte del Valle del Cauca para verificar o establecer si existe algún tipo de daños en la infraestructura. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Conductores de Barranquilla siguen con miedo por amenaza de extorsionistas. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Conductores en Barranquilla siguen con miedo por las amenazas de los extorsionistas. Jorge Castro habló con uno de ellos. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Uno de los conductores consultados por Noticentro 1 CMI expresó la incertidumbre que tienen y que sienten por las amenazas al sector transportador. Aún no funciona el 100% del transporte urbano en Barranquilla, después de una semana de tensa calma, tras el confuso hecho de un conductor con hombres armados que lo intimidaron. Nuevamente, por miedo, muchos se niegan a trabajar. Yo no voy a salir porque la familia me llamó que no saliera, ¿qué tal? Es con temor. Pese a los controles de las autoridades y los anuncios de una vigilancia en sitios estratégicos de la ciudad y el área metropolitana, los conductores temen por sus vidas. Mucho miedo de salir. Y eso hay varios conductores que no han salido adentro, está lleno de conductores que no han. Los que quieren salir salen, los que no, no. Niegan que el último caso registrado en Soledad haya sido un atraco. Pero eso es mentira, a las 4:30 o así de aquí para el primer recorrido. Luego cuando le van a atracar a uno le pagan el pasaje y se suben y lo atracan. Exigen que la presencia policial sea permanente. Ya se acabó eso fueron 2-3 días y ya. Como ya estaba poniendo normal, todo el mundo ya estaba trabajando normalito. Pero no volvieron otra vez. Son 24 las empresas de transporte urbano las que funcionan en Barranquilla, unos 2.900 buses que operan en esta capital. Y voceros de los transportadores han expresado también que algunos gerentes de empresas cambian los números telefónicos por recomendaciones de las autoridades, pero aún así siguen recibiendo llamadas extorsivas. Noticias desde Barranquilla. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!